Ezequiel capítulo 17 y vamos a estar considerando todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así dice el Señor Dios: una gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje, y de muchos colores, vino al Líbano y se llevó de la cima, y se llevó la cima del cedro. Arrancó el más alto de sus renuevos y lo llevó a una tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Después tomó de la semilla de la tierra y la plantó en terreno fértil, la puso junto a aguas abundantes, la plantó como sauce, brotó y se hizo una vid muy extendida, de poca altura, con sus sarmientos vueltos hacia el águila. Pero sus raíces quedaron debajo de ella. Así se hizo una vid, echó pámpanos y se hizo frondosa. Pero había otra gran águila de grandes alas y abundante plumaje. Y he aquí, esta vid dobló sus raíces hacia ella, y hacia ella extendió sus sarmientos, desde los surcos donde estaba plantada para que la regara. En tierra fértil, junto a aguas abundantes, estaba plantada para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Di: así dice el Señor Dios: ¿prosperará? ¿No arrancará sus raíces y cortará su fruto para que se seque y se sequen todas sus hojas tiernas? Y no hará falta gran poder, ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí está plantada, ¿prosperará? Cuando el viento solano la azote, ¿no se secará totalmente? En los surcos donde creció, se secará. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: di ahora a la casa rebelde: ¿no sabéis lo que significan estas cosas? Di: he aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Y tomó a uno de la familia real, hizo un pacto con él y le hizo prestar juramento. Se llevó también a los poderosos de la tierra para que el reino quedara sometido sin poder levantarse, a fin de que guardando su pacto se mantuviera. Pero se ha rebelado contra él, enviando embajadores a Egipto para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapar? Vivo yo, declara el Señor Dios, que ciertamente en la tierra del rey que lo puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí en medio de Babilonia morirá. Ni con poderoso ejército ni con gran compañía lo ayudará Faraón en la guerra, cuando levanten terraplenes y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas. Pues ha despreciado el juramento al romper el pacto. He aquí juró fidelidad, pero hizo todas estas cosas. No escapará. Por tanto, así dice el Señor Dios: vivo yo ciertamente, mi juramento que él despreció, mi pacto que él rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. Y tenderé sobre él mi red y será atrapado en mi trampa. Entonces lo llevaré a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. Y todos los escogidos de todas sus tropas a espada caerán, y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Así dice el Señor Dios: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré.
y extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidará toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, oh Señor, qué gran gozo poder reunirnos hoy para alabar tu santo nombre y para oír tu palabra, oh Señor. Padre Celestial, delante de ti está este pueblo, estamos delante de ti, tu iglesia local, y queremos ser, como nuestro nombre lo dice, fieles a ti, oh Señor, una familia fiel a tu palabra, oh Señor. Socórreme, oh Señor, para que en tu misericordia yo pueda ser fiel a tu palabra y para que fielmente también la recibamos, oh Señor. Trae salvación en medio de este pueblo, oh Señor, y glorifica tu santo nombre, oh Rey de reyes y Señor de señores. A ti toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que hayan tenido la oportunidad de leer este pasaje previamente, para que ojalá se les hayan generado algunas preguntas, inquietudes, y que a través de la predicación podamos entender mucho mejor. Gracias al Señor por los buenos médicos. Permítame comenzar con una historia de pacientes y médicos que nos va a ayudar a entender un poco mejor este pasaje. Gracias al Señor por los buenos médicos que responsablemente examinan a sus pacientes y les toman los estudios necesarios para que puedan encontrar las causas de la enfermedad, pero también el mejor camino, el mejor tratamiento para la recuperación. Sin embargo, hay una mala práctica entre muchos pacientes que los lleva por un camino diferente al que trazaría un buen médico. Me refiero a la automedicación. La automedicación consiste en el uso de medicamentos por iniciativa propia, sin la intervención de un médico, sin el diagnóstico de un médico, sin la prescripción y sin la supervisión del tratamiento. La automedicación es aún más grave cuando se ha escuchado el tratamiento que se debe seguir. Tal vez los medicamentos o los alimentos que se deben tomar, pero aún así la persona insiste en seguir su propio camino, diferente al que el médico ha trazado. La persona se llega a considerar más sabia que el médico y toma su propio tratamiento, y esto en muchos casos puede terminar en la muerte. Es grave la automedicación, puede llegar a ser fatal. Y en cierta forma, estoy hablando de esta ilustración porque nuestro pasaje en cierta forma es un caso de automedicación. ¿Por qué? Por mucho tiempo Dios ha denunciado a través del libro de los libros de los profetas, y en Ezequiel también, Dios ha denunciado el pecado de Israel. Ha mostrado su enfermedad, pero también ha mostrado el tratamiento que consiste en volverse al único Dios verdadero. Pero Israel ha tomado su propio camino, toma su propio rumbo. El pueblo rebelde cree que puede tomar otro camino y prosperar. Por eso he titulado esta predicación Automedicación fatal o autosuficiencia fatal. El mensaje que quiero que quede en nuestras mentes, mis hermanos, es que no podemos ignorar a Dios y escapar. No podemos ignorar a Dios, como lo dice el pasaje, y prosperar. No es posible. Y he dividido este pasaje en dos.
Del versículo 1 al 21 vamos a encontrar que no podemos ignorar a Dios y escapar porque Dios juzga a los que siguen sus propios caminos. Y en segundo lugar, del versículo 22 hasta el final, hasta el 24, porque nuestra única esperanza de salvación está en Dios. Vamos entonces a nuestro primer punto, mis hermanos. No podemos ignorar a Dios y escapar porque Dios juzgará a los que siguen sus propios caminos. De los versículos 1 al versículo 10, estos versículos nos cuentan una parábola, un enigma, como dice la Biblia también, un enigma. ¿Qué es un enigma? Bueno, un enigma es una historia con un significado más profundo. Una historia en la que mediante diferentes personajes y lo que estos personajes hacen se está reflejando una realidad. Mediante un enigma la realidad se cuenta de forma de fantasía, logrando, como lo dice R.C. Sproul, que la fuerza de su mensaje penetre las defensas de una audiencia resistente. Y si ustedes recuerdan, el contexto de Israel es un pueblo que ha visto lo que Dios ha hecho, un pueblo que ha visto el cumplimiento de las palabras de Dios, pero aún así no entiende. Entonces Dios, por medio de Ezequiel, toma y les habla al pueblo a través de enigmas como este, para que el pueblo diga, un águila arrancando un pedazo de árbol, uy, esta águila se fue volando a otro país y lo plantó, y entonces la gente está ahí atenta a ver qué pasa con la historia. Y cuando sigue avanzando la historia se dan cuenta que ellos mismos están metidos en la historia y muy probablemente tengan muchas cosas de las cuales arrepentirse y volver sus corazones a Dios. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, se plantea un enigma. En ese enigma hay varios personajes. Entonces se nos habla de un árbol de cedros, un árbol de cedro que está en un monte, en el Líbano. Ese Líbano es como las tierras de Judá y Jerusalén. Y el cedro representa la dinastía del rey David. Esta dinastía del rey David es muy importante. ¿Por qué es importante la dinastía del rey David? Porque a través de ella, a través de sus descendientes, Dios le había prometido a David que llegaría uno que reinaría en justicia y para siempre. Así que es muy importante que este cedro y sus descendientes permanezcan. Es supremamente importante. Encontramos que un renuevo, es decir, una ramita de ese cedro es arrancada. Un renuevo es arrancado por un águila. Este renuevo se refiere al rey Joaquín, un rey que gobernó en los últimos tiempos antes de que Jerusalén cayera. Duró muy poco tiempo. Gobernó el rey Joaquín. Tenía 18 años y duró apenas como 3 meses reinando. Este rey Joaquín. Entonces a este rey lo quita Nabucodonosor, lo arranca y se lo lleva a otras tierras. En el enigma dice que es unas tierras de comerciantes. Se lo lleva para Babilonia y allá queda el rey Joaquín. Y más adelante vamos a hablar un poco más del rey Joaquín. No solamente se lleva al rey, también se lleva a la mamá del rey y a los príncipes de Judá cautivos a Babilonia. Pero todavía queda gente en Jerusalén. Entonces, de esas personas que quedan en Jerusalén, el rey Nabucodonosor toma a un familiar del rey que fue llevado a Babilonia, a un tío, toma a Sedequías y lo nombra como rey, un rey vasallo. Un rey vasallo es alguien que tiene que dar tributo y está sometido a otro rey.
Entonces Sedequías queda como rey vasallo y él es como la semilla que planta Nabucodonosor y empieza a crecer ahí. Este rey vasallo, Sedequías, será rey por 11 años, no será tan fuerte y glorioso como un cedro, sino que dice el enigma que leímos, la parábola, que crecerá apenas como una vid, pero es una vid que tiene todas las condiciones para ser una vid excelente. ¿Qué es lo que tiene que hacer según la historia que leímos? Guardar el pacto que hizo con el rey Nabucodonosor, serle fiel a ese rey que los está invadiendo. Y esto era la voluntad de Dios, que muchos países, no solamente Israel, sino muchos otros, se sometieran al reinado de Nabucodonosor, porque Dios los estaba juzgando por medio de ese rey, por medio de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor es esta águila, es la primera águila que está arrancando y plantando. Esa es la primera águila, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero hay otra águila, y esta otra águila es el rey de Egipto. Es el rey de Egipto, es el faraón, al cual la vid, es decir, el rey Sedequías, que está en Jerusalén, va a pedirle ayuda para librarse del rey de Babilonia. Esto, el pedir ayuda, el rebelarse contra el rey Nabucodonosor, va a ser la ruina de Sedequías, el final de Jerusalén en ese entonces y la destrucción del templo. Va a ser algo que va a terminar sumamente mal. Por eso en este pasaje que leímos, el Señor pregunta ante todas esas acciones, ¿prosperará? Como que se saldrá con la suya, y la respuesta es que no es así. Como usted se puede dar cuenta, entonces en esta historia hay varios reyes y unos van a sobresalir. Entonces está el rey Nabucodonosor, ¿sí? El águila que está plantando, arrancando y plantando. Está Joaquín, que es llevado a Babilonia. Está Sedequías, que se queda y es uno de los reyes que sobresale en esta historia. Finalmente termina mal, pero hay un rey más que está hacia el final del capítulo y es el rey que es plantado por Dios. Y ese es el rey que va a permanecer. Entonces, con esto en mente, nos vamos a centrar en dos de todos estos reyes. En Sedequías, que es el rey que está en Jerusalén y que se rebela, y nos vamos a concentrar en el último rey de esta historia. En ellos nos vamos a concentrar. Sedequías en este pasaje no lo muestra, pero en un pasaje paralelo. En un pasaje paralelo en 2 de Crónicas 36, por favor en este momento no vaya allá, en 2 de Crónicas 36, 1 al 15, nos dice varias características de este rey, Sedequías. Sedequías se dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este rey, así como sus antecesores, vivió en un ateísmo práctico. Y aquí muy importante, prestemos atención en lo que pasa con este rey Sedequías, porque a través de este rey Sedequías nos vamos a ver reflejados a nosotros mismos y también lo que podemos hacer, qué necesitamos hacer para enderezar nuestros caminos. Es importante también tener en cuenta que las simples acciones desconectadas de Dios simplemente serán moralismo. Por eso es necesario que conectemos con este último rey del cual nos habla esta historia, para que tengamos en cuenta dónde está la verdadera vida. Entonces, volvamos a Sedequías. Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, vivió como muchos otros reyes en un ateísmo práctico. Si no ha escuchado el término, ateísmo práctico es decir que se cree en Dios, pero vivir como si Dios no existiera.
Entonces muchos de los últimos reyes, muchos reyes en Israel, en Judá, vivían de esta manera. Decían creer en Dios, pero vivían como si Él no existiera. Decidieron ignorar a Dios. Y mis queridos hermanos y amigos, cuando alguien no conoce a Dios o decide ignorarlo, es porque está sirviendo a alguien más. Siempre vamos a estar sirviendo a alguien más. Así que si en tu vida estás ignorando la palabra de Dios, estás sirviéndole a alguien más, a un ídolo, y ese ídolo puede ser tú mismo. Estas personas, este rey encargado de conducir al pueblo a los pies del Señor, a la ley del Señor, porque el rey era encargado de conservar copias de la ley y encargarse de que el pueblo conociera la ley, de que vivieran en obediencia a Dios. Este rey estaba simplemente diciendo, sí, Dios, el Dios de Israel, pero sus acciones muestran otra cosa, una cosa diferente, una religión muerta, un ídolo. A un ídolo está sirviendo Sedequías y muy probablemente es él mismo. En el caso de Sedequías, en lugar de temer a Dios, comenzó a temer a sus propios oficiales. Durante el reinado de Sedequías estaba otro profeta al lado de él. Recordemos que Ezequiel está en Babilonia, pero Sedequías está en Jerusalén. En Jerusalén, al lado de Sedequías, está otro profeta que está en la Biblia, Jeremías. Y Jeremías está hablando al rey. A la profecía de Jeremías, el pueblo no quiere escuchar es otras cosas. Jeremías habla de juicio, pero la gente quiere escuchar de prosperidad y de paz, y entonces van a matar a Jeremías. Y como resultado de esto, entonces los oficiales de Sedequías atrapan al profeta Jeremías. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la reacción de este rey Sedequías? Dice acerca de Jeremías a sus oficiales, él está en sus manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Temía a sus oficiales. Es el rey, ¿no? Pero sin embargo está diciendo, el rey nada puede hacer contra ustedes. Maten, hagan lo que quieran con Jeremías. Pero el rey sabía que Jeremías sí estaba hablando de parte de Dios. Y es extraño, porque a pesar de eso él sigue sus propios caminos. Entonces él ya no está, su temor no está centrado en el Señor, el temor de Sedequías, sino en sus oficiales. Luego, aunque el rey sabía de parte de Dios que debía someterse a Babilonia, no lo hizo, por temor a algunos de los judíos que ya se habían pasado al rey de Babilonia. Y entonces, hablando con Jeremías, Sedequías, profeta Jeremías le dice, ríndase ante el rey de Babilonia, sométase ante él. Y ahí estará el beneficio para usted y para toda esta ciudad. Sométase al rey, ríndase ante él. Y entonces Sedequías responde a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me maltraten. ¿Se da cuenta? El rey que fue plantado en Jerusalén teme a los hombres, no teme a Dios. Queridos hermanos, si no decidimos en nuestros corazones seguir a Dios, entonces le estaremos dando la espalda. Y le estaremos dando la espalda a Dios para obedecer a simples hombres, para seguir el consejo y bajo el temor de simples mortales que van a terminar su vida siendo juzgados por el Señor. Pensemos en un hombre con autoridad. Recordemos que estamos hablando de Sedequías, un rey
Un rey vasallo, pero un rey. Pensando en alguien con autoridad, por ejemplo, pensemos en un predicador. Y este pasaje pregunta, ¿prosperará como aquel que desobedece a Dios? Y podríamos preguntarnos acerca de un predicador, ¿prosperará un predicador que por temor a los hombres cambia el santo mensaje de Dios? ¿Prosperará? No prosperará. Antes, si no se arrepiente, arrastrará a muchos al error y él mismo terminará siendo juzgado por Dios. Asimismo, alguien que se diga creyente, pero que vive como si Dios no existiera, avergonzado del Evangelio, por miedo a lo que digan o hagan los demás, es alguien que está viviendo ignorando a Dios, que ya ha dejado de temer a Dios para concentrarse en temer a hombres. Si este es el caso, arrepiéntete. La Escritura dice que Dios terminará vomitando a tales personas. No podemos ignorar a Dios y escapar de su juicio. Ubicándonos en nuestro texto, porque estamos hablando los detalles que están de los que están inmiscuidos, implícitos en este texto, pero si se dan cuenta estamos hablando más de un pasaje paralelo. Lo que estamos hablando acá lo estamos tomando de 2 de Crónicas 36, 1 al 15, pero son cosas que están pasando y que están implícitas en el pasaje que estamos leyendo hoy. Entonces, Sedequías, otro de los males que hace es que no se humilla ante el mensaje del profeta Jeremías. Jeremías está hablando de parte de Dios. Desde el mismo comienzo del reinado del del rey Sedequías, el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, le dijo a Sedequías que se sometiera al rey de Babilonia. Y esto está en detalle contado en Jeremías capítulo 27. El profeta Jeremías fue para el rey Sedequías como un médico que le advierte a su paciente que sus malos hábitos, su mala alimentación, lo está conduciendo a la muerte. Pero no solamente esto, Jeremías también fue como un médico que le indica el camino que debe seguir y que le traza los pasos que debe dar para salvarse. A pesar de eso, el rey prefiere automedicarse. El rey tomará sus propias decisiones, decisiones diferentes a la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros hemos pecado. Hemos hecho planes sin contar con Dios y sin pedir su consejo. Y luego al final, cuando ya tenemos todos nuestros planes, cuando ya tenemos todo cuadrado, entonces le pedimos a Dios que le eche la bendición a esos planes. Nos estamos equivocando, hermanos. Qué equivocados estamos tratando a Dios como si fuera un brujo o como el conductor de un culto falso, de una religión muerta. No, mis queridos hermanos, Dios no se ajustará a nuestros planes. Somos nosotros los que necesitamos humillarnos delante del Dios vivo. Sedequías está siguiendo sus propios caminos. Sabe lo que tiene que hacer, Dios se lo ha dicho, pero aún así prefiere tomar otro rumbo. Querido amigo que nos acompañas en esta mañana, ¿cuántas veces has escuchado la palabra de Dios en este lugar o en otro lugar donde se predica fielmente la palabra del Señor? Tal vez predicaciones a través de internet o tú mismo leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje de Dios? Pero tu vida no cambia. Tu vida sigue igual. ¿De qué sirve que sepas que Dios recibe y perdona a todo el que se arrepiente?
si tú no te arrepientes. No servirá de nada si tu corazón sigue igual. Escucha esto una vez más. Sin importar cuál sea tu condición o lo grave de tus pecados, sin importar nada de eso, Jesús, como el médico del alma, te llama una vez más hacia Él. Que los que se creen justos ignoren su llamado. Pero el llamado de Dios permanece para los que saben que son pecadores. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. No podemos ignorar a Dios y pensar que finalmente vamos a escapar. Versículo 15 en nuestro pasaje. Dice acerca de Sedequías, dice el Señor, pero se ha rebelado contra él, es decir, contra el rey de Babilonia, enviando embajadores a Egipto, la segunda águila, para que le den caballos y muchas tropas. ¿Tendrá éxito? Acerca de este pacto que hizo Sedequías con el rey Nabucodonosor, en 2 de Crónicas 33:13 nos muestra y nos aclara que este pacto fue en nombre de Dios. Y este pasaje también lo muestra. Es decir, no es un pacto, no son simples palabras. Miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, así dice el Señor Dios, vivo yo que ciertamente mi juramento que Él despreció, mi pacto que Él rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. Sedequías se comprometió con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en nombre de Dios. Eso es lo que ocurre. Y Dios tomó las palabras de Sedequías como si fueran un pacto con Dios mismo, que es lo que acabamos de leer en el versículo 19. Pero aún así, a Sedequías no le importó. No le importó romper su juramento. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, ¿cuán livianamente tratamos nosotros el nombre de Dios hoy? ¿Cuán fácilmente resulta para nosotros ignorar el tercer mandamiento? Éxodo 27, en los 10 mandamientos el Señor dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En otras palabras, el que tome su nombre en vano no prosperará, no podrá escapar. Pero cuán fácilmente las personas desprecian a Dios a diario. Yo he escuchado en mi contexto donde trabajo maldiciones porque algo sale mal, con groserías y cosas terribles. Y entre esas groserías o al final de ellas dicen, ¡ay, Dios mío! Y van blasfemando el nombre de Dios como si fuera una maldición. Toman el nombre de Dios en vano, la palabra de Dios en vano. Esto fue lo que hizo Sedequías, juró en nombre de Dios. Y a pesar de eso simplemente decide que hay un mejor camino diferente al que ya ha sido trazado por Dios. No le importa. ¿Cuántos compromisos has hecho con Dios que no has cumplido? Y quiero hacer una aclaración muy importante acá, porque no me estoy refiriendo en absoluto a arreglos humanos de falsa prosperidad. Pacte con Dios. Dé plata aquí para que Dios le dé más plata. Yo no estoy hablando de eso. Eso no está en la Biblia. Dé plata para que sea sano. No me refiero a eso. Eso es blasfemia. Y tratar de comprar a Dios como lo quiso hacer un mago por ahí en Hechos. No me refiero a ese tipo de compromisos, pero sí me refiero a los compromisos piadosos con Dios a la luz de la sana enseñanza bíblica.
¿Cuántas veces te has comprometido a buscar del Señor, al Señor de corazón? A orar conforme a la voluntad del Señor. A discipular a alguien. A someter tus planes delante de Dios. ¿Cuántas veces te has comprometido a no proveer para los deseos y los apetitos de la carne? Y sí, ¿cuántas veces te has comprometido a ofrendar? Pero otra vez, no me refiero a pactos, por favor, eso debe quedar claro. ¿Cuántas veces te has comprometido con Dios a la luz de lo que dice la Escritura y no has cumplido? Llega a mi mente en este momento un pasaje en Eclesiastés que dice que si has hecho votos al Altísimo, no tardes en cumplirlos, es mejor que no hubieras dicho nada. ¿Cuán livianamente estamos tomando el nombre de Dios? Esto es lo que está haciendo este rey que dice creer en Dios, pero sus acciones muestran otra cosa. Ha despreciado a Dios. Hablando de juramentos y de nuestra palabra, en verdad, mis queridos hermanos y amigos, Dios no quiere que hagamos juramentos por su santo nombre hoy. Pero sí nos recuerda la palabra de Dios en Mateo 5:37, que Él espera que cumplamos lo que decimos. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Lo que va más allá de eso es pecado. Finalmente Sedequías endureció su corazón y no se volvió al Dios de Israel. Tiene un profeta, el profeta Jeremías, hablándole, incluso se puede decir que hablándole al oído. Y le está diciendo el camino del Señor, pero no lo quiso escuchar. Y si nos trasladamos al tiempo de Ezequiel, cuando todavía Jerusalén no ha caído, entonces podríamos pensar que Sedequías tiene el tiempo para arrepentirse, pero no lo hace. Esto nos recuerda, mis hermanos, que sin importar qué tan avanzado esté el pecado en nuestras vidas, lo mejor siempre será volver a Dios. Este no fue el caso de Sedequías. Por eso, si hay alguien aquí o que escuchará esta predicación, debe notar y darse cuenta a la luz de este pasaje que Dios le habló a este rey hasta el último instante. Y esto nos sirve para recordarnos otra vez, queridos hermanos y amigos, no importa cuál sea la condición en la cual nos encontremos delante de Dios hoy. Dios no está esperando que nos automejoremos para por fin acercarnos a Él. Él está dispuesto a recibirnos tal y como estamos. Solo es necesario que reconozcamos nuestros perversos caminos y que volvamos a Él de todo corazón. Esto no lo hizo Sedequías y va a permanecer en su maldad. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? La has leído, la has escuchado y sabes que el camino en el que vas es el camino de pecado, el camino de error, pero sigues ahí. Aún hay tiempo de volver al Señor. Tu historia no tiene que terminar como la de Sedequías. Versículo 15 al final muestra y pregunta acerca de los caminos de alguien que sigue su propio destino, sus propios trazados sin seguir lo de Dios. ¿Tendrá éxito? ¿Escapará el que hace tales cosas? ¿Puede romper el pacto y escapar? No puede hacerlo. Sedequías no escaparía. Queridos hombres, Sedequías aquí no está solo, no es como un rey solo por allá en Jerusalén. Es un rey que está representando un pueblo. Lo que haga Sedequías va a terminar afectando, sí o sí, a su pueblo.
Queridos padres, nosotros hemos sido puestos por el Señor como cabezas de nuestros hogares. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en obedecer la palabra del Señor? ¿De qué manera necesitas escuchar la palabra de Dios para hacer lo que tienes que hacer en tu hogar? Para que la palabra de Dios sea predicada en tu familia. Para que cuides a tu esposa a la luz de la Escritura. Para que en tu hogar se vuelva los afectos y la adoración al único Dios del cielo. ¿Necesitas un enigma, una parábola, una historia fantástica que capte tu atención? Como es el caso de acá. El pueblo de Israel necesita que se le dramatice, que se le cuenten enigmas, historias, pero aún así permanecen en sus corazones duros. Queridos hombres, si no escuchamos la palabra de Dios, no solamente vamos a ser afectados nosotros, a la larga arrastraremos a nuestros hijos al juicio también. Qué privilegio tan grande tenemos al estar en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Miren el privilegio que tenemos, versículo 8. En tierra fértil junto a aguas abundantes estaba plantado para echar ramas y dar fruto, para hacerse una vid excelente. Esas son las condiciones de Sedequías. A pesar de que es un rey vasallo, tiene todas las condiciones para prosperar. Y si ustedes leen Jeremías 27, ahí se van a dar cuenta que tenía todas las condiciones para que la ciudad no fuera destruida, para que Jerusalén permaneciera y el templo también. Ahí dice en Jeremías, pero aún así no lo hizo. Nosotros tenemos las condiciones y las herramientas, la misericordia, la gracia de Dios, la palabra de Dios para instruir a nuestras familias. Sedequías finalmente no solamente arruinará su propia vida, arruinará la vida de todos los que están con él, a su lado, conduciéndolos al error. Esto es lo que el Señor dijo para Sedequías. Versículo 16. Vivo yo, declara el Señor Dios, que ciertamente en la tierra del rey que lo puso en el trono, cuyo juramento despreció, cuyo pacto rompió, allí en medio de Babilonia, morirá. ¿Ustedes recuerdan el final de Sedequías? Ya hablamos de eso en una predicación pasada aquí. Hace un momento dije que si no prestamos atención a la palabra del Señor, no solamente arruinaremos nuestra propia vida, sino que cargaremos con las vidas de nuestras familias. Sedequías no obedeció al Señor. Y él dice que fue a parar a Babilonia, pero a Babilonia llegó sin ojos y sin hijos. Cuando estaba intentando escapar de la ciudad asediada de Jerusalén, el rey de Babilonia lo capturó y lo puso a ver una escena terrible que sería la última escena que vería. Delante de él degolló a sus hijos y enseguida le sacó los ojos y después se lo llevó a Babilonia y en Babilonia murió. No podemos ignorar la palabra de Dios y escapar. ¿Qué es lo que estamos proveyendo en nuestros hogares? ¿Qué es lo que estamos proveyendo unos con otros aquí como familia fiel? Versículo 17. Ni con poderoso ejército ni con gran compañía lo ayudará Faraón en la guerra cuando levanten terraplenes y construyan muros de asedio para cortar muchas vidas. Muchas vidas iban a perecer, muchas vidas iban a llegar a su fin ahí. Y fíjense que la ayuda que pidió Sedequías a esa otra gran águila, Faraón, no resultó en nada. Si ustedes leen el relato, esas tropas, cuando iban llegando, hicieron que los babilonios que estaban rodeando Jerusalén se fueran por un momento. Pero el Señor hizo regresar a los babilonios para continuar con la obra que Dios estaba realizando allá, con los juicios que Dios estaba llevando a cabo. La ayuda de Faraón no resultó en nada.
¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos, a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor en nuestro trabajo? Otra vez, si siguen nuestros pasos, ¿a dónde van a llegar? Pero acá todo está terminando muy mal y aquellas cosas en las que confió el rey Sedequías finalmente no terminaron en nada. A veces, mis queridos hermanos, el tiempo en nuestras familias y con nuestros amigos se nos pasa viendo series de televisión o se nos va conversando de cosas sin sentido. Ellos van camino al infierno y nosotros tenemos el mensaje de salvación, pero aún así seguimos hablando de otras cosas. Seguimos proveyendo otras cosas que a la larga no van a terminar en absolutamente nada. Tan inútil como resultó la ayuda de esta segunda águila, Faraón. No sirvió para nada. Las cosas que estamos haciendo, en lo que estamos gastando el tiempo, ¿servirá para algo? Solamente nuestras vidas tendrán sentido en Dios y ya vamos para allá. Dice versículo 18, pues ha despreciado el juramento al romper el pacto, he aquí juró fidelidad. Recordemos, juró fidelidad en nombre de Dios, pero hizo todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Dios, vivo yo, que ciertamente mi juramento que él despreció, mi pacto que rompió, lo haré recaer sobre su cabeza. Y tenderé sobre él mi red y será atrapado en mi trampa. Entonces lo llevaré a Babilonia y allí entraré en juicio con él por la infidelidad que ha cometido contra mí. Y todos sus escogidos, los escogidos de sus tropas, a espada caerán, y los sobrevivientes serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo soy el Señor. He hablado. Una tragedia completa. No podemos ignorar a Dios y escapar, pues Dios juzga a los que siguen sus propios caminos. No sigas tus propios caminos. Escucha la palabra de Dios. Hemos visto en detalle lo mal que salió para Sedequías el automedicarse. Su autosuficiencia terminó en tragedia. Él era una pequeña semilla, según el versículo 8, plantada en tierra fértil con todas las condiciones para prosperar, pero terminó muy mal. Por otro lado, el rey Joaquín, que mencionamos hace un momento, ¿recuerdan el primer rey que fue trasladado a Babilonia? Este renuevo de cedro, descendiente de David, que antes había sido llevado y plantado en Babilonia, pasaría el resto de sus días allá. Así que el linaje real, el linaje de David, está llegando a su fin con la destrucción de Jerusalén. La pregunta es, ¿estará llegando a su fin también las promesas de Dios? Porque recordemos que Dios le había prometido a David un descendiente. Pero estos descendientes están terminando muy mal. Las esperanzas del cumplimiento del pacto de Dios a David parece que se están esfumando. La nación y sus príncipes debían ser castigados, como lo leímos o como lo leemos en Jeremías 30, donde dice el Señor, te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así dice el Señor, incurable es tu quebranto y grave es tu herida, no hay quien defienda tu causa, no hay cura para tu llaga, no hay mejoría para ti. Parece que no hay esperanza, ¿no? El fin de nuestros caminos sin Dios es así, mis hermanos, sin esperanza, sin futuro, solamente espera la condenación. Pero vamos a nuestro segundo punto. No podemos ignorar a Dios y escapar, porque nuestra única esperanza de salvación está en Dios. En Mateo capítulo 1, ahorita en un momento en la escuela dominical hablamos de las genealogías en el grupo que estábamos. Las genealogías, la historia de los descendientes, quién es padre de quién y en quién termina todo esto. Son tan importantes por esto. Estamos hablando de Joaquín,
de Sedequías, de los reyes, que están terminando mal. Pero en Mateo capítulo 1 leemos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y continúa diciendo esta genealogía en Mateo: Josías fue padre de Jeconías, es decir, de Joaquín, el rey del que hablamos en nuestro pasaje, y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Y continúa diciendo, después de la deportación a Babilonia, versículo 12, Joaquín o Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, y así sucesivamente, versículo 16, hasta que llegamos a un hombre llamado Jacob, que fue padre de José, que fue el esposo de la Virgen María. Por eso es que el Señor Jesucristo es llamado Hijo de David. Y entonces, vamos al versículo 22. Así dice el Señor: yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré y extenderá sus ramas y dará fruto y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidará toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. De este renuevo de cedro que fue a parar a Babilonia, de Joaquín, que es un rey muy joven por allá y parece que no hay esperanza, parece que toda esperanza se ha perdido, Dios sigue conservando la descendencia. Y esa descendencia es trazada en el Nuevo Testamento hasta el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Por la historia podemos ver que Israel nunca volvió a tener un rey con la gloria del rey David, ni con la gloria del rey Salomón, ni antes ni después del cautiverio. Pero sí vino un renuevo humilde, como que imperceptible, descendiente de David y que sobrepasó a David en perfección y santidad delante de Dios. El Hijo de David, el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, quien con su sacrificio en la cruz, libró a su pueblo de la esclavitud del pecado y venció la muerte, recibiendo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan por todo el mundo a hacer discípulos de Él, discípulos del Señor, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que el Señor ha mandado. ¿Será cierto ese reinado? Ese rey imperceptible que llegó en una familia humilde, un renuevo humilde, pero han pasado más de 2000 años y estamos viendo el cumplimiento de su palabra aquí hoy, estableciendo su reino en los corazones, transformando pecadores, gente esclava del pecado, en siervos de Dios, haciendo realidad la verdadera libertad y dando una vida, trayendo beneficios no solamente para esta vida, sino para la eternidad, para todo aquel que crea en Él. Lo que el Señor le dijo a Sedequías y al pueblo de Israel se cumplió y vinieron juicios terribles.
que nadie puede negar. Pero también el renuevo del Señor, los reyes que plantó Nabucodonosor no prosperaron. Pero aquí vemos hacia el final de nuestro pasaje a Dios mismo plantando un renuevo, cuya gloria vemos hasta nuestros días. Y este rey aparecerá por segunda vez para juzgar al mundo y para salvar a todos los que esperan en él. El rey y el renuevo justo, santo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. No sigamos escuchando más nuestra propia voz. Desechemos nuestros propios caminos. Volvámonos al Señor de corazón. Humillémonos delante de Jesucristo, el Rey que Dios ha levantado conforme a su promesa. No podemos ignorar a Dios y escapar, porque nuestra única esperanza de salvación está en Dios. Y quiero traer para nosotros las palabras que Jeremías le dijo a esta gente que tuvo que sufrir el destierro y el juicio de Dios. Quiero traerlas para nosotros hoy. Ahora bien, enmienden sus caminos y sus obras y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ustedes. Esto solamente es posible en Cristo. Y el cambio del que hablamos, seguir un camino diferente al que hizo Sedequías, solamente es posible en Cristo Jesús. Dice Jeremías 29, 12 al 13, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, dice el Señor, y yo los escucharé. No piense alguien acá que tiene pecados tan grandes como para que Dios no lo escuche. Escuche esto más bien. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 32, 33 al 40, serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Quiero finalizar con las palabras de Warren Wiersbe, quien comenta: los reinos de los hombres parecen grandes y poderosos hoy, y el reino del Señor parece pequeño y que se está marchitando. Pero cuando Jesús regrese a la tierra para reinar, los papeles se cambiarán. Esta es la razón por la que nunca debemos tener miedo ni desanimarnos cuando examinamos la escena mundial. Jesús vino como una raíz de un suelo seco, un brote insignificante del árbol genealógico de David. Pero un día su reino llenará la tierra. Queridos hermanos, continúa Wiersbe, nunca dejemos de orar, venga tu reino, porque esa oración será contestada. El cumplimiento de las promesas del reino de Dios a David está en Jesucristo, y Él no fallará.